¿Qué tal? Muy buenos días. La Escuela Libre de Derecho se representada al arquitecto Arturo Aispuro Coronel en Diplomado de Derecho Inmobiliario. El arquitecto Arturo Aispuro Coronel es arquitecto por la Universidad Nacional Autónoma de México, con más de 25 años de experiencia en iniciativa privada y en el sector público. Su última posición en el sector público fue como secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal. Actualmente es presidente del Grupo Solvi, Soluciones para la Vivienda e Infraestructura, empresa integradora de servicios especializados, y es socio fundador y director general de Aispuro Martínez Arquitectos, despacho de diseño urbano y arquitectónico, administración y supervisión de proyectos de inversión y obra, servicios de consultoría y estudios en materia de impacto urbano y ambiental y apoyo especializado en gestión urbana. Fue vicepresidente de desarrollo en Richmond International, empresa multinacional desarrolladora de algunos de los complejos urbanos más importantes del mundo. En México es la empresa desarrolladora de la Torre Mayor, el complejo corporativo más alto de América Latina. Cuenta con registros ante el Gobierno de la Ciudad de México como director responsable de obra, corresponsable en diseño urbano y arquitectura y perito en impacto urbano y ambiental. Y tiene una participación constante como conferencista y congresista nacional e internacional en foros de actividad gremial y profesional. Es profesor de posgrado en maestrías y diplomados en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido miembro del Comité Ejecutivo de la Federación de Arquitectos de la República Mexicana, FCARM, consejero de Acción Urbana del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, vicepresidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios ADI, organismo privado que agrupa a los desarrolladores inmobiliarios más importantes del país. En sus actividades gremiales actuales es miembro de la International Downtown Association, IDA, institución internacional especializada en proyectos de regeneración urbana y promoción de actividades turísticas y comerciales en las principales ciudades del mundo. Muchas gracias. Gracias, mi amable. Creo que nos faltan algunos de ellos. ¿Tendrían algún inconveniente si nos viniéramos todos un poquito más cerca? ¿No importaría? ¿Sí? Excelente, gracias. Ahorita que estábamos en el café, alguien decía que se requería para despertarte un buen amigo al que le robé una frase que decía: todo lo que diga antes de tomar café no cuenta. Y creo que es legítimo y válido efectivamente para poder despertar. Pero muchísimas gracias. Creo que nos va a simplificar a todos un poquito la conversación. Hace unos minutos estábamos conversando con algunos de ustedes aquí ahorita previo al inicio formal de la clase y les decía, la intención de conversar este par de horas con ustedes tiene que ver obviamente, por supuesto, con el propósito fundamental de ustedes del diplomado, de que hablemos del tema de la ciudad, que hablemos del tema de la planeación y de todos y cada uno de los elementos de la ciudad, los que ustedes incluso de manera específica tengan un interés en particular. A mí me parece, sin duda alguna, que hablar de este asunto requiere una introducción básica, y cuando digo básica es de manera literal. Yo creo que el primer compromiso con ustedes tiene que ver, por supuesto, con tratar simplemente de esbozar justo qué es el tema de la ciudad y qué es el tema y la necesidad de la planeación de la ciudad como tal. Si nos remontamos incluso a la propia historia, siendo innecesario recordar los nombres de las primeras ciudades, Ur, etcétera, etcétera, el propósito de la ciudad sin duda alguna es fundamental. Y es cuando el ser humano, a partir del crecimiento natural de las agrupaciones iniciales, tiene la necesidad de estacionarse en un sitio, de concentrarse allí en todas sus actividades, y por supuesto empiezan a surgir las especialidades de los grupos y de las personas dentro de ese asentamiento en particular. La ciudad y el Estado van mucho de la mano, la ciudad y el derecho van mucho de la mano. En el instante que estos primeros pobladores de un sitio deciden establecerse y realizar una serie de actividades colectivas, se hace indispensable que alguien en esa comunidad se encargue de las tareas precisamente de la administración de los temas comunes.
Y en el momento que alguien se encarga de la administración de los temas comunes y en ese instante también surgen de manera natural en una colectividad conflictos entre las personas o diferencia de intereses entre sus actividades comunes, también surge la necesidad, ¿cómo se llaman los abogados? La necesidad justamente de dirimir en base a una serie de reglas básicas los conflictos y controversias, efectivamente. Entonces, es importante pues esto, porque de lo que vamos a hablar y en un salto gigantesco al día de hoy, tiene que ver todavía con el mismo concepto fundamental. ¿Cómo le hacemos para resolver las diferencias entre las personas, entre sus necesidades, entre sus intereses? ¿Cómo resolvemos sus conflictos también? Y el tema de la planeación, en principio, es precisamente buscar y establecer un orden que en principio justamente conduzca a la ciudad hacia un espacio que genere las mejores condiciones para la realización de las actividades humanas en general. Eso es de manera sintética el tema de la ciudad y de manera, insisto, muy general y muy coloquial, cómo surgen y las razones de los principales actores y los principales elementos de la ciudad. El día de hoy, incluso en esta conversación decía, seguramente surgirá, lo voy a plantear desde el principio, para en un elemento contemporáneo empezar una discusión con ustedes a lo largo de este proceso de qué es y para qué sirve el tema de la planeación. Déjenme solo hacer otra introducción básica. ¿Por qué es importante, por qué es fundamental tener un mecanismo y un marco de planeación? Bueno, desde el punto de vista técnico, por supuesto, un plan de desarrollo y opera para una persona o para un espacio físico en particular. Perdón, está clausurada, nos avisó la delegación, el lado izquierdo. Entonces, nada más, por favor, en este lado. Entonces, el tema de la planeación justo tiene que ver con los mismos principios. En términos territoriales, un plan de desarrollo es el instrumento que tiene como propósito, primero, conocer y analizar las características específicas de un espacio territorial determinado. Una colonia, una delegación, una entidad federativa o el propio país incluso. Y a partir de estas características físicas que definen en mucho su propia vocación y su propio potencial, establece una serie de estrategias y una serie de instrumentos que le permitan en este ejercicio de planeación precisamente aprovechar sus características, potenciar todo lo que son obviamente sus atributos para generar esta condición de bienestar hacia la población que está asentada allí. Este es en términos generales el propósito fundamental de los instrumentos de planeación. Sin embargo, en un mundo contemporáneo en donde en realidad todo ha cambiado de una manera muy acelerada, evidentemente la prueba la tenemos el día de hoy, los espacios físicos, las ciudades, los territorios, en términos generales, han sido literalmente rebasados, la dinámica contemporánea, a los propios instrumentos de planeación. Y esto ha generado en este círculo vicioso, obviamente, una serie de conflictos, una serie de diferencias que se hace necesario atender y resolver. El mecanismo por el cual se opera la planeación son los procesos de gestión urbana, que también se pueden sintetizar. La gestión urbana de una ciudad o de un territorio es aquella precisamente que nos permite aplicar los instrumentos de planeación para construir en ese territorio aquello que se determinó en los planes de desarrollo, en los programas, que se puede hacer o no. Y la gestión de la ciudad se puede sintetizar como si fuera en realidad literalmente un semáforo. Hay tres pasos básicos en el proceso de gestión de una ciudad. Hay cosas que se permiten, esa es la luz verde del semáforo. Hay cosas que para que sucedan hay que hacer un paso previo, es además acumulativo, ese es el amarillo. Y hay cosas que están prohibidas, en la luz roja no podemos pasar. Ese es, insisto, de una manera extremadamente sintética la explicación del proceso de gestión de la ciudad. Y digo que es acumulativo, porque si se permite,
Basta cumplir con la elaboración y presentación del expediente técnico de lo que queremos construir ante una ventanilla delegacional en el caso del Distrito Federal, una municipal en el caso del resto de la República, para obtener, previo el pago de los derechos correspondientes, una autorización para construir. Cuando decimos la luz amarilla, es el equivalente de lo que anteriormente se llamaba los usos condicionados y que hoy tiene diferentes nombres en diferentes entidades, pero que esencialmente quiere decir que sí se puede construir, pero que es necesario presentar, además de este expediente original, una serie de expedientes técnicos adicionales complementarios que garantizan que lo que vamos a construir es asimilable en el tejido urbano en donde lo vamos a hacer. Estudios con mayor detalle en materia de vialidad, de agua, de drenaje, de imagen urbana, de asoleamiento, etcétera, de algunos otros elementos. El uso prohibido es aquello que el programa identifica con gran claridad como absolutamente incompatible con lo que en términos generales hay dentro de esta zona en particular. Voy a dar un salto de nueva cuenta a lo contemporáneo, a lo que en este instante está sucediendo, para buscar ejemplificar si estamos hablando entonces en los conflictos de la ciudad de un tema de planeación, de un tema de legalidad, de derecho o incluso un tema de ética profesional. La mayor parte de ustedes, salvo que nos viene de la hermana república de hasta el norte, ¿no?, de Chihuahua, la mayor parte de ustedes en el caso del Distrito Federal, y seguramente también tú, deben haber visto en los periódicos recientemente el tema del famoso amparo multiusos. Un documento, un instrumento jurídico que es de una enorme polémica contemporánea, porque lo que ha permitido en la práctica hasta el día de hoy es que la autoridad que vigila el cumplimiento de los programas y extiende el documento que explica con gran claridad lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer en un terreno en particular, ha concedido certificados de uso del suelo distintos a lo que dice el programa de desarrollo. ¿Por qué la autoridad que se encarga de vigilar el cumplimiento del programa puede expedir un documento de esa naturaleza? La respuesta es simple, en principio, porque el promovente de esta autorización, de este certificado en particular, presenta un documento que es un amparo, documento que dice: a ti no te puedo aplicar el programa de desarrollo, los usos del suelo que contiene vigentes, porque te ganaste un amparo en contra de este instrumento normativo. Por lo tanto, tienes entonces derecho a construir literalmente lo que tú quieras. Entonces, ahí hay un tema que hoy, repito, es de una enorme polémica. ¿De qué estamos hablando entonces en un conflicto de esta naturaleza y para qué sirve todo lo demás? Decíamos incluso, es un tema entonces de planeación, es un tema de derecho, y yo le agregaba, es un tema de ética. Y cuando digo de un tema de ética es porque evidentemente, allí seguramente esta discusión puede ser muy interesante aquí, bueno, es un abogado quien con su conocimiento de la estructura legal de este país, de esta propia ciudad y de los instrumentos de planeación, promueve un amparo de esta naturaleza. ¿Por qué digo que de ética? Porque probable o seguramente existen mecanismos y gestiones jurídicas para poder obtener un documento de ese tipo, con una pequeña variante en este caso. Quien fue el promovente de este amparo en contra de los instrumentos de planeación fue el mismo actor que fue el consultor del gobierno de la ciudad para la elaboración de estos instrumentos de planeación. Me parece que entonces estamos hablando de un tema en principio de ética profesional también, porque sin duda alguna tenía información privilegiada. Segundo, hay un tema también de corrupción, pero incluso de corrupción profesional en ese mismo caso en particular, porque además la utilización que hizo esta empresa en particular
y abogado de manera concreta del instrumento del amparo fue precisamente incluso la comercialización de los efectos del amparo, que aunque fue incluso expedido para un número de casos muy concretos en el territorio del Distrito Federal, lo hizo aparecer como si fuera de aplicación general a muchas otras partes de la ciudad. ¿Te importaría si nos venimos de este lado, nada más, por favor? Qué amable, gracias. Entonces, lo hizo aparecer como si aplicara en cualquier parte de la ciudad, engañando entonces, y me parece que hay la constitución clara de un delito también allí, evidentemente, a aquellos que probablemente, que seguramente de buena fe, pero con una intención distinta en términos de planeación, por supuesto, se asociaron con él para efectos de recibir los beneficios del documento del amparo. ¿Por qué saco a colación este elemento aquí de manera fundamental? Yo creo que al día de hoy, por eso decía, el tema de la planeación ha sido, sin duda alguna, rebasada de manera integral. Sigamos manejándonos en el ámbito contemporáneo para rescatar el tema de la enorme importancia de la planeación de las ciudades como tal. Muchos sostenemos la tesis que los problemas que estamos viviendo en este instante en materia de seguridad pública, en materia de marginación y deterioro ambiental, en materia incluso de una enorme pérdida en la calidad de vida de la intención original de la ciudad y de los asentamientos en general, tiene que ver precisamente con la ausencia de planeación o definitivamente incluso con la aplicación equivocada de políticas tanto económicas como de planeación. ¿Por qué digo esto de manera categórica y lo estamos argumentando en todos los foros necesarios? Porque hay que replantear definitivamente todo el esquema que tenemos. Cuando estamos hablando de ciudades que crecen de manera indiscriminada, en forma horizontal, como ustedes perfectamente saben, estamos hablando automáticamente de un tema, por supuesto, de pérdida de calidad de vida, porque entonces, en efecto, los tiempos necesarios para trasladarnos de un lugar a otro de la ciudad se vuelven definitivamente en contra de la calidad de vida, se vuelven en las horas hombre invertidas justo en tareas que ya no son el propósito original de los asentamientos. El día se dividía originalmente, por lo menos a algunos de nosotros, se nos explicó que el día se dividía en 3 partes. Eran 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para actividades complementarias de recreación, educación, etcétera, etcétera. Así nos enseñaron a nosotros 2, los demás nacieron mucho después, pero a nosotros 2 sí nos enseñaron así. Hoy en realidad, el que trabaje 8 horas estará condenado a tener limitaciones económicas serias. Hoy es necesario trabajar más de 8 horas. Pero el problema es que ¿a dónde se las estamos quitando? Porque también hoy, por lo menos en la Ciudad de México, la última vez que estuve en Guadalajara ya era lo mismo, en Monterrey está pasando lo mismo, en Villahermosa está pasando lo mismo, en Cancún está pasando lo mismo, porque además solo hay una calle, ¿no?, en la parte de la zona hotelera. Entonces, ahora resulta que de las otras 8 horas, 2 o 4 o 6 o las 8 completas en el caso del Valle de México las ocupa una persona para trasladarse dentro de la ciudad. Entonces ya no nos queda tiempo ni para dormir. Por eso nos dormimos en el pecero, por eso nos dormimos en el transporte público, porque evidentemente el resto de las horas ya las invertimos de manera distinta. Hay pues una desestructuración no solo física de la ciudad, sino de la actividad humana en su conjunto, que es urgente e indispensable replantear para poder cumplir con el propósito fundamental del tema de la ciudad. Cuando regresamos al tema incluso de la legalidad, en el tema del uso del suelo, en el tema de la gestión urbana, surgía ahorita en la conversación el otro tema, que es un instrumento que se llama derechos adquiridos. La planeación del desarrollo, los programas delegacionales, en el caso del Distrito Federal, los municipales,
o de centros de población, dicen con gran claridad, como decíamos, qué se puede, qué no se puede y qué podríamos construir si documentamos y comprobamos técnicamente que es factible. Pero ahí están los derechos adquiridos. ¿Qué es eso? En un ejercicio de planeación en general se identifican zonas de un centro de población, de una ciudad, que tienen una vocación natural y se dice, por ejemplo, esta zona de la ciudad debe de ser fundamentalmente habitacional. Y con esa consideración se publica un instrumento de planeación que es el programa delegacional, en este caso de desarrollo urbano, o el programa parcial de este sitio. Nada más que el que fue el responsable de plantear este instrumento de planeación cometió un pequeño error, y es no reconocer en términos generales la existencia de muchos inmuebles en este polígono que tienen un uso distinto al que la vocación de este programa le está asignando. Y vamos a suponer por un instante que en lo que es tu construcción en esta zona habitacional, tú tienes tu despacho de abogado y has estado allí los últimos 5 o 10 o 20 o 2 años anteriores a la promulgación de este instrumento de planeación. Ahí surge el concepto de decir, perdóname, tú quieres que esto sea habitacional, pero mi construcción, mi edificación no lo es con anterioridad a la entrada en vigor de este instrumento de planeación. De esa manera surge el concepto de los derechos adquiridos. Entonces, al problema del que hablábamos, de si era un tema de legalidad, era un tema de planeación o era incluso un tema de ética profesional, le agregamos un tema adicional que es uno de los problemas contemporáneos, que en efecto es lo que más ha generado el estado de deterioro, que es la corrupción. Y entonces resulta que si tenemos la capacidad, con la ley en la mano, con los antecedentes correctos, de demostrar este antecedente técnico y jurídico para que no aplique un instrumento de planeación, pues se nos ocurre, porque conocemos a alguien, generar o inventar o sembrar, o cualesquiera sean las modalidades, los antecedentes para ahora explicar que tu casa resulta que también era un restaurante hace tiempo. Viene aquí un ingrediente también contemporáneo. Esto ha sucedido a lo largo de la historia de las ciudades de manera repetitiva en una enorme cantidad de ocasiones. Pero hoy hay un ingrediente fundamental: la participación de la comunidad. El propio desarrollo y el crecimiento de las ciudades y los problemas contemporáneos que son derivados de ello también están generando un estado natural de hartazgo, no de cansancio, de hartazgo en la comunidad, al grado tal que incluso ha venido generando reacciones de la comunidad que por fortuna están en efecto incluso impidiendo que estas cosas sucedan con la misma frecuencia que sucedían anteriormente. Ahí hay un elemento fundamental, la participación de la comunidad. Pero también la participación de la comunidad se vuelve en un asunto fundamental de análisis en el tema de la planeación, porque estrictamente hablando, la participación de la comunidad está considerada dentro de la elaboración de un plan, de un programa de desarrollo. ¿Qué ha venido sucediendo en la participación de la comunidad en términos generales? Que le encargamos a un despacho técnico la preparación de un documento de planeación y, como decía hace un rato, pues parece que están bien hechos, se ven muy bien presentados, la estructura es impecable. ¿Por qué seguimos teniendo los mismos problemas? Bueno, resulta que también no solo la ciudad, la tecnología, los mecanismos de comunicación han cambiado, también las gentes hemos cambiado. Nosotros mismos incluso, tus propias necesidades en este instante que podrían llevarte por tu ingreso económico, tu estatus social, tu capacidad profesional y tu estilo de vida a decir,
me caso mañana, piénsalo 10 veces, pero me caso mañana, tengo una familia y me alcanza para comprarme una casa en Las Lomas. Y durante los siguientes 10 años, 15 años, el proceso natural de vida dice que pues vas a tener a tu esposo, los hijos, la familia, te visitan en el jardín, etc. Pero a lo paso del tiempo, esta familia también se va modificando. Y resulta que en territorios como en Las Lomas, hoy hay una población importante que ya pasó por ese ciclo, que ya toda la familia se fue, formaron otras familias, viven en un lugar diferente, sus propios ingresos cambiaron y el día de hoy se les complica pagar el predial, el agua, el jardinero, etcétera, 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 etcétera. El ciclo natural debiera ser que esta gente se mudara a un departamento, a la zona de Polanco, a lo mejor, o cualquier otro lugar, y que una familia que empieza el ciclo se venga también allá. Pero la familia contemporánea ya no tiene tampoco las mismas necesidades en términos de espacio. Aquellas salas, comedores, recámaras, etcétera, hoy la vida se ha vuelto también difícil. Entonces resulta que la construcción, los inmuebles como tal, también juegan un papel fundamental en la necesidad de entonces buscarle un destino distinto. Pero lo que no quieres perder es calidad de vida, y tienes un inmueble que vale una barbaridad según los valuadores. Entonces, ¿cómo le hago para quedarme con él o hacer un mejor aprovechamiento? Entonces viene la modalidad de decir, pido un cambio de uso, que ya no sea vivienda, no tiene sentido para mí, y perdónenme todos los demás, esta es mi propiedad, yo la compré, yo la he habitado, tengo derecho de hacer uso de ella y por lo tanto de hacer lo que yo quiera con ella. Entonces, la ley permite, a través del procedimiento de modificación de los programas de desarrollo, la posibilidad de que efectivamente se cambie este uso. Entonces, ahí hay pues en realidad, sin hablar todavía de los problemas y vicios en términos de la administración, lo que de manera natural sucede en el entorno de la ciudad y que obliga a modificaciones de esta naturaleza. Hay un tema adicional vinculado con el crecimiento de la ciudad, la infraestructura. Resulta, y hay un caso muy famoso en la Ciudad de México, de uno de los predios y de las construcciones más interesantes y más importantes en términos de valor, estaba en la zona de Las Lomas, en su límite con con la zona de Polanco, hacia la hacienda de los Morales. Una casa padrísima, muy bonita, etcétera, pero la ciudad creció y fue necesario modificar la infraestructura y construir un proyecto que se llamó el Periférico de la Ciudad de México. Y resulta que la construcción de una vialidad como el periférico se encuentra con la necesidad de pasar por una zona residencial exclusiva. Esa sola decisión de la ciudad en materia de infraestructura también modifica de manera radical el valor de una edificación. Deja de ser de interés de alguien vivir no solo en aquel ejercicio anterior, que era la casa además de un presidente de la República, entonces modifica hasta la infraestructura. Entonces tenemos un trazo de una infraestructura modificado solo por no tocar a una persona en particular. Pero también esa propiedad se modifica su valor y sus características de manera definitiva por la infraestructura de todas maneras. Todos aquellos que incluso hasta hace unos 8 años vivían en algunas otras partes de la ciudad, incluyendo el propio periférico, vivían, digámoslo, por lo menos acostumbrados a un cierto nivel de vida y a los usos de este inmueble en particular. Seguía siendo un edificio de departamentos. De repente se transformaron en estrellas de cine. Y digo de repente se transformaron en estrellas de cine porque se construye el segundo piso del periférico. Y yo no sé si ustedes han pasado alrededor de las 9, entre 9 y 10 de la noche por el segundo piso del periférico y se han tomado de la molestia de asomarse a las ventanas que están alrededor. Entonces, bueno, ve uno de todo. Entonces, por eso digo, se transformaron en actores de cine de repente. Entonces, ¿qué sucede evidentemente con estas propiedades y con estos inmuebles? No sé qué digan los programas de desarrollo,
pero ni a ustedes, ni a mí, ni a nadie le gustaría ya vivir allí. ¿Qué hacemos entonces con un inmueble que dejó de ser en realidad el idóneo para una actividad de la sociedad de vivienda, porque es imposible vivir allí? Tendríamos que tener las cortinas siempre puestas, tendríamos que tener tapones en los oídos o cristales dobles para evitar el ruido, etcétera, etcétera, etcétera. Hay condiciones, pues, en realidad de la propia ciudad y su infraestructura que hacen imposible mantener los usos de la ciudad, y es necesario dinamizarlos y cambiarlos. Participación social, para entrar un poco al tema de por qué derecho a una ciudad planeada y sustentable. También es cierto que la profesionalización de las actividades humanas ha surgido una modificación muy importante. Yo no sé si los abogados usaban hace 10 o 20 o 30 años, incluso en sus despachos, trabajar de manera colegiada con otras disciplinas y otros profesionistas. Tengo la impresión que no era muy frecuente. Los arquitectos, lo que ustedes seguramente, incluso a los abogados, se los enseñan en el proceso de formación profesional, es, en el caso de los arquitectos, nosotros fuimos hechos a mano por Jesucristo. Entonces, seguro se los enseñaron también. Entonces, o sea, nosotros podemos decidir cualquier cosa del ser humano, dónde viva, cómo se mueva, sus infraestructuras, la ciudad, etcétera. Además, somos artistas por añadidura. Entonces, todo aquello que hacemos nosotros, perdónenme, pues no se les ocurra tocarlo. Entonces viene un elemento adicional del tema de la ciudad, de la gestión de la ciudad y del derecho incluso también. Y resulta que si yo construyo un inmueble, uso un ejemplo valioso e importante, el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México, del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, pues no sé a quién se le ocurriría decir, pues tumbémoslo y hagamos aquí un mall, ¿no? O hagamos una cosa nueva, un conjunto habitacional. Pues no, porque en materia de derecho se generó un concepto adicional que es precisamente las zonas y los elementos patrimoniales. Y esto se vuelve también el tema del tema inmobiliario algo fundamental. Hay zonas o hay propiedades de esta ciudad que tienen una condición extraordinaria por su ubicación. Son muy accesibles, tienen infraestructura de transporte, tienen buen drenaje, buen agua, etcétera, pero no es posible en realidad utilizarlas con mayor intensidad que la que tienen actualmente, porque hay una condición patrimonial, son un elemento fundamental de la identidad de la ciudad per se. Allí vienen discusiones distintas que vale la pena contextualizarlas porque estamos hablando justo del tema derecho a la ciudad. Seguramente escucharon también la discusión, esa sí me tocó al principio, la parte que tuvo que ver con la posibilidad de construir la Torre del Bicentenario. Un proyecto, no el monumento, esa es otra historia. La Torre del Bicentenario. Un grupo desarrollador dice, tenemos un terreno en esta parte de la ciudad, en la zona de las Lomas, que tiene, por cierto, uso de oficinas, y que aquí queremos hacer un elemento simbólico que contribuya a la celebración del bicentenario, el centenario del bicentenario de este país y de la ciudad. Y plantea un proyecto de una torre de oficinas, con un pequeño inconveniente, no cabe. Entonces, ¿cómo le hago para construir algo que no cabe? La gestión de la ciudad y todas las normas y leyes y reglamentos que hay de aplicación complementaria me permiten entonces solicitar, ¿cuál es mi problema? No, pues oye, aquí se permiten hacer 15 pisos, ¿cuánto quieres hacer tú? Pues 65, bueno, pues nomás un 50 más. Bueno, hay una disposición y un procedimiento administrativo y jurídico que permitiría la liberación de la altura. Palomita a ese pequeñísimo inconveniente. Ok, oye, pero si haces 65 pisos donde puedes hacer 15,
los metros cuadrados de construcción, que es fundamentalmente oficinas, te van a demandar un número determinado de cajones de estacionamiento, que ¿dónde los vas a meter? Bueno, pues tengo a un lado el bosque de Chapultepec y hay un procedimiento administrativo que permitiría, en efecto, la utilización del subsuelo de esta zona de uso público en general a través de un mecanismo de concesión para poder utilizarla como área de estacionamiento. Existe y se ha utilizado de manera efectiva y eficiente en muchos casos en la ciudad y en otras ciudades del mundo. Quizá uno de los más fáciles de identificar es justo Galerías Insurgentes, este desarrollo comercial que está sobre la avenida de los Insurgentes, muy cerca del eje 7. Si ustedes lo han visitado, probablemente o no se hayan dado cuenta que cuando caminan por el sótano 1, cruzan de una manzana a la otra de la ciudad y no hay un túnel, son comercios incluso, o sea, no se percata uno en el trazo del desarrollo del proyecto que en realidad está debajo de la calle. Entonces ahí hay la utilización que efectivamente en un proyecto de esa naturaleza es de una gran utilidad, o sea, sí es un mecanismo real. Entonces podríamos aplicarlo en un proyecto de esta naturaleza. Oye, pero además del tema de la altura, además de los cajones de estacionamiento, pues vas a tener en realidad un problema adicional que tiene que ver con que esta zona fue diseñada con una capacidad específica de infraestructura y de servicios. Tú le vas a agregar a las demandas a esta infraestructura una presión adicional a la que fue diseñada, solo de 200 o 300% más, pero es una presión adicional, ¿no? Bueno, también se puede solucionar técnicamente, sin duda. Entonces existe un mecanismo para que los propios derechos y contribuciones se puedan aplicar en la construcción de la mejoría de la infraestructura, un paso a desnivel, una red de agua o de drenaje de mayor capacidad, etcétera. Técnicamente hay respuestas. El problema otra vez es que la propia gestión en realidad se complica. Déjenme decirles algo fundamental. El problema más importante de este proyecto en particular no fue técnico. Jamás logró iniciar siquiera una gestión formal. Fue un tema en realidad totalmente diferente. Fue más incluso un tema de carácter político que de carácter físico. Porque ¿quién abanderaría esta que representaba la inversión más importante en un momento histórico coyuntural? El gobierno federal, el gobierno local. Entonces, viene un ingrediente adicional en la discusión de la planeación de la ciudad. La política. Entonces, sería ingenuo pensar que las decisiones en materia de desarrollo son ajenas también a las decisiones en el ámbito político. Hoy el proceso de planeación incluso es radicalmente diferente a cómo se originó. En el caso del gobierno de la Ciudad de México, fue una de las precursoras del tema de planeación, una ingeniera, por cierto, la ingeniera Alessio Robles, Edith Alessio Robles. Ella tenía, te acordarás, a ti sí te tocó ir allí, la oficina de planeación de la ciudad. Allí se hacían los planes de desarrollo y allí se hacían las gestiones de la ciudad. Ahí se daban los permisos, los alineamientos, absolutamente todo. Pero una ciudad que tenía en ese momento, dentro de su zona metropolitana, incluso que no era tal todavía, no más de 4 millones de habitantes. Hoy solo somos un poquito más de 20 en el ámbito metropolitano, casi 9 o más de 9 ya en el tema del Distrito Federal. Entonces, bueno, eso evidentemente requiere una estructura de administración y política completamente diferente. Entonces, se descentraliza la planeación y el día de hoy los programas delegacionales se plantean justo en el ámbito de la jurisdicción de una delegación. Se consultan con los vecinos y se envían a través del gobierno de la ciudad, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a la Asamblea Legislativa para su discusión
y su aprobación. ¿Qué sucede en este proceso y por qué no lo podemos desvincular? No quiero decirlo de una manera con una connotación negativa ni peyorativa, ni mucho menos, pero la verdad es que el tema de la participación democrática en el ámbito político tiene consecuencias que tenemos que atender y que resolver, y resulta que hay responsables de los procesos de planeación, como lo hay en los de economía, o los hay en el tema incluso de lo que tiene que ver con el ámbito legal, que por su posición de ser justo electos en un proceso llegan a estas posiciones, pero sin el mayor conocimiento del tema que les toca incluso presidir y dirigir en el ámbito legislativo. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Pues evidentemente que el marco legal que tenemos el día de hoy está verdaderamente lejos de lo que en realidad está demandando la ciudadanía y el territorio. Entonces ahí hay un problema fundamental, hay que replantearlo. Pero regreso al tema de los arquitectos y planificadores. Recordarán quién nos hizo, estamos hechos a mano, etcétera, y nosotros podemos decidir todo. Nada más que las características de la ciudad contemporánea ya no permite que eso suceda de esa manera. Nadie tiene la capacidad ni la posibilidad de poder tomar todas las decisiones en una ciudad. Solo la incorporación de las nuevas tecnologías en materia de construcción hace necesario incluso revisar y plantear las normas que están hoy siendo objeto de nuestro marco en materia de desarrollo. Una de las primeras discusiones fundamentales que se dieron en materia de tecnología, desarrollo urbano, edificación y ciudad fue la aparición del celular. Uno de los primeros conflictos vinculados con ese tema de uso del suelo y tecnología, a algunos les tocó vivirlos, lo recordarán, es de repente la aparición de las antenas de los celulares. Fue una de las primeras discusiones fundamentales. Y resulta que en donde más oposición había a la instalación de estas horribles antenas de celulares, hoy ya las construyen como palmeritas y por lo menos se ven más bonitas, era justamente en las zonas de mayor demanda de celulares, porque eran las de mayor ingreso económico, la de quien podía pagar, por supuesto, los costos de los primeros celulares y los costos del uso de los celulares. Hoy es mucho más frecuente. Entonces ahí hay una discusión pues inicial en materia justo de lo que es la discusión contemporánea. Déjenme entrar rápidamente entonces a por qué cuando me invitaron de nueva cuenta aquí, hace un rato que no venía, confieso, de hecho la última vez que estuve acá me anunciaban y estaban muy contentos porque habían adquirido esta propiedad justamente con características patrimoniales y la iban a transformar en esta área de posgrado. Hoy la verdad es que el resultado es extraordinario. Habrá oportunidad de felicitar a quienes fueron los promotores de este proyecto que efectivamente es muy interesante. ¿Por qué derecho a una ciudad planeada y sustentable? Decía, y que este es un lugar extraordinario. De manera incluso, como dice, enunciativa y no limitativa, el problema del tema del desarrollo es que hoy sería imposible considerarlo si esto no lo vemos de manera integral. Hay, y ustedes son los expertos en ello, por supuesto, un instrumento fundamental, una base jurídica de todos los ordenamientos legales, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tengo la impresión que el motivo de discusión, incluso de muchos de ustedes, de si lo que tenemos el día de hoy se parece a lo que se planteó, cuántas modificaciones tiene, etcétera, pero dejando de lado esa discusión, sería imposible no referirse a ella, porque incluso cuando abríamos esta sesión con el asunto del famoso amparo multiusos, uno de los primeros instrumentos y preceptos que por supuesto un proceso de amparo cita es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces no estamos hablando del programa delegacional de Benito Juárez o de Álvaro Obregón o de la Cuauhtémoc, nos vamos siempre hasta este instrumento. Como no es suficiente, por supuesto, por las razones que ustedes conocen perfectamente bien, hay una serie de leyes adicionales que tienen que ver con materia de desarrollo y ciudad también. Ley de expropiación.
Santa Fe. Santa Fe es producto de la aplicación del instrumento de la ley de expropiación, una zona de la ciudad que eran no solo, primero la cantera de donde se sacó la mayor parte de la piedra y de la grava con la que se construyó la Ciudad de México, después un enorme basurero para poder darle alguna utilidad, o más bien por no saber cómo utilizar aquellos grandes hoyos que se hicieron por la extracción de materiales, se transforma a través de un proceso de expropiación en un territorio de la ciudad que se modifica su característica y se le hace infraestructura para generar un proyecto urbano, una nueva ciudad literalmente. De ahí la importancia entonces de vincular un instrumento de esta naturaleza. Ley de Vías Generales de Comunicación es un referente obligado para proyectos de infraestructura dentro de la ciudad o fuera de la ciudad en general. La Ley Agraria, en el caso incluso del propio Distrito Federal, las zonas de los ejidos, las chinampas, etcétera, etcétera, por supuesto es un instrumento que habría que tener en consideración a la hora de plantear un proyecto de esta naturaleza. No solo por eso, sino porque la Ley Agraria incluso establece modalidades y condiciones para el uso de la tierra totalmente distintas a las de carácter urbano. Y eso les da la posibilidad incluso a través de las organizaciones sociales vinculadas con la producción agrícola de acceder a mecanismos de gestión urbana totalmente diferentes. Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos, Históricos, parte de lo que decíamos. Hay edificios concretos, hay zonas de la ciudad que tienen una protección distinta. Un principio de la planeación dice de manera impecable que por supuesto las zonas mejor servidas de infraestructura tienen mayor potencial de desarrollo y de crecimiento. Esto es donde hay más transporte, más agua, más drenaje, etcétera, etcétera. Esta es una característica urbana, por ejemplo, del centro histórico de la Ciudad de México. Ahí hay todas las líneas del metrobús, etcétera, etcétera. De hecho, en la práctica es cierto, es más fácil llegar en el metro al centro histórico que en cualquier otra modalidad de transporte, incluyendo la de la caminata o la bicicleta. Pero no sería posible en realidad, a partir del respeto de esta ley federal en particular, suponer que vamos a demoler la catedral, el Palacio Nacional, etcétera, etcétera, para transformar eso por sus condiciones de infraestructura en una zona como Santa Fe. Sería imposible suponer eso. Entonces hay pues un instrumento adicional que tiene que ver con la gestión urbana. La Ley General de Población, este es otro de los instrumentos que es urgente revisar, las políticas en materia de población y obviamente de asentamientos. Veamos lo que está sucediendo al sur, al poniente de la Ciudad de México, al sur y al poniente, por cierto, tanto de Monterrey como de Guadalajara, por razones estrictamente geográficas, casi siempre en las zonas sur, oriente, tienen problemas fundamentales de infraestructura. Entonces, la Ley General de Asentamientos Humanos, un poco lo mismo de la anterior, la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma, Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, fundamental, porque de ello evidentemente emanan una serie de disposiciones sobre precisamente las obligaciones y las posibilidades o no de los servidores públicos para aplicar los instrumentos de planeación o cualquier otro en general. Ley General de Bienes Nacionales, Ley de Planeación, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente. En el caso del Distrito Federal, y es un panorama semejante en los estados, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Desarrollo Urbano, la de Planeación de Desarrollo Urbano, la Ley de Vivienda, Programa General de Desarrollo Urbano, que no son lo mismo en efecto, programas delegacionales, programas parciales, programa de ordenamiento de anuncios y recuperación de la imagen urbana, normas generales de ordenación, reglamento de construcciones para el Distrito Federal, reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano, reglamento para el ordenamiento del paisaje urbano del Distrito Federal y todas estas que no les voy a leer, se las voy a dejar. De todo lo que hemos hablado, esto es una pequeña muestra del marco normativo que aplica. Perdón, yo ya no entendí. Porque además, justo este comportamiento contemporáneo de la ciudad, la especialización de los temas de la ciudad, ha venido generando
esto como marco normativo. Esto es lo que hoy tenemos. Es insuficiente ser un abogado, es insuficiente ser un arquitecto, es insuficiente ser un constructor, es insuficiente ser un economista o un especialista en patrimonio para poder el día de hoy estructurar un proyecto de mediano tamaño. Ya no hablemos de los grandes proyectos, porque la combinación de elementos en materia justo de carácter normativo es la que estamos viendo en este momento en particular. De ahí pues la enorme importancia de plantear un mecanismo distinto. ¿Por qué? Incluso estamos hablando aquí, en esto del Distrito Federal en particular, resulta que hay una ley para el desarrollo urbano del Distrito Federal. Ahí está, aquí está. En la ley general, en la ley ambiental y la ley en materia de desarrollo urbano, empezamos con los problemas que se vinculan con los conflictos de desarrollo de la ciudad. El Distrito Federal promulga la Ley de Desarrollo Urbano del DF y dice que en materia de gestión de la ciudad, para construir un inmueble que tenga ciertas características de tamaño, un inmueble importante, tienes por supuesto que presentar un estudio de impacto urbano ambiental que evalúe cuáles van a ser los impactos en esos dos ámbitos que generen el territorio donde se va a construir, y que por supuesto propongas allí las medidas de mitigación necesarias para que este impacto se pueda asimilar. Hasta allí vamos bien, pero resulta que un par de años después, y dice, como dicen todas las leyes, todo esto defínase en su reglamento respectivo, por supuesto. Hay leyes de las cuales seguimos sin ver sus reglamentos respectivos todavía, lo cual nos deja en el ámbito jurídico en un vacío muy importante. Pero resulta que un par de años después se publica la Ley Ambiental del Distrito Federal. Y la Ley Ambiental del Distrito Federal, como no había reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano, decide por su cuenta que para efectos de construir un inmueble con las mismas características que decía el urbano, tienes que presentar una manifestación de impacto ambiental. Ya no es urbano ambiental, ya es ambiental solamente, y define las características de esta manifestación. ¿Qué hacemos? Díganme ustedes. Tengo una ley que dice un documento que es un estudio de impacto urbano ambiental, y tengo otra ley que dice un estudio solo ambiental. Bueno, pues resolvámoslo complicando la gestión. Entonces te pido las dos cosas, te pido un estudio urbano por un lado y te pido estudio ambiental por otro lado. Son instrumentos que comparten el 80% de la información. Es el mismo edificio, es la misma infraestructura, es la misma zona, es lo mismo en todos sentidos. Pero en efecto son materias diferentes, porque en el ámbito urbano resulta que lo que te pide tratar de manera específica es la capacidad de la red de agua, de drenaje y la vialidad. En materia ambiental es totalmente diferente. Te piden las emisiones que vas a generar durante la construcción, las posteriores a la construcción, la flora y fauna del sitio del que estás hablando. Y cuando hablo de la flora y fauna del sitio del que estás hablando, a quienes se dedican al desarrollo inmobiliario conocerán perfectamente en qué puede derivar esta complicación, particularmente cuando le sumamos la participación de la comunidad y en el caso de lo que quieres desarrollar no lo quieren. El terreno que tú compraste para hacer ese edificio tan bonito que tú planteabas, resulta que allí tú no sabías, claro, vive la última rata de cola bicolor del planeta. Entonces lo declaramos patrimonio natural de la humanidad, porque pues es la última que quedaba. Qué pena por ti, ¿no? Entonces, la enorme ambigüedad que genera efectivamente muchas de las disposiciones del marco normativo se transforman en un instrumento de carácter legal para poderme oponer al desarrollo como tal, además de lo complicado de la gestión per se en efecto, ¿no? Entonces, de ahí pues la enorme complejidad.
hacia dónde debiera migrar el tema de la ciudad. Y regreso intencionalmente al asunto de la ciudad contemporánea, una ciudad donde se vuelve cada vez más complicado circular en ella, una ciudad donde la seguridad se vuelve un asunto literalmente de vida o muerte, una ciudad donde en realidad ya no nos estamos comunicando de manera incluso efectiva, una ciudad y una sociedad en donde en realidad regreso a cuando se formara el primer asentamiento y regreso al concepto del Estado, una ciudad donde la política se divorció por completo de la ciudadanía. El tema que creo que ejemplifica el día de hoy con mayor eficacia esta aceleración es, resulta que no tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo en los consejeros ciudadanos. Consejeros ciudadanos que no nos ponemos de acuerdo en quiénes deben ser, porque lo que deben de ser es todo menos ciudadanos, porque quienes los están decidiendo son los partidos políticos a partir de las preferencias políticas. Yo volví a no entender nada, o sea, no que eran ciudadanos. En esa primera imagen del pasado, de la prehistoria, donde un grupo de gente, supongamos que somos nosotros los que estamos aquí, nos vimos en la necesidad de resguardarnos del medio ambiente y por eso empezamos a edificar. Nos vimos en la necesidad de intercambiar y compartir necesidades comunes y por eso encargamos y nombramos a un administrador de este grupo para que decidieran, para que nos ayudara a coordinar estas tareas, y decidimos que los 4 que están de este lado van a ser nuestro órgano de gobierno. En ellos vamos a descansar justamente el dirimir las diferencias que se puedan presentar. Formamos el Estado y su administración como uno de los partes integrantes de. El problema, desde mi perspectiva, que nos sucedió es que crecimos tanto y el Estado creció tanto que se divorció por completo de su propia sociedad. Hoy la verdad es que solo somos, en términos generales, súbditos y votantes, nada más, ¿eh? O sea, creo que los periódicos, no lo que yo digo o lo que digan ustedes, los periódicos relatan todos los días esta situación. En materia de uso del suelo y desarrollo, para no salirnos del mismo contexto y no meternos en otros escenarios, el ejemplo más reciente lo acabamos de vivir la semana pasada y al principio de esta. Declaraciones contundentes de un grupo de ciudadanos en el Distrito Federal en total oposición y rechazo a los nuevos programas parciales en la delegación Benito Juárez. Esa es una voz por acá. Otra voz en medio, el de la administración, diciendo, bueno, pues es que la autoridad delegacional, los programas delegacionales fueron motivo de la consulta pública y se los mandamos a los legisladores, el tercer actor del asunto. Y los legisladores diciendo, oigan, no, nosotros somos los legisladores, nosotros somos los que decidimos lo que va a pasar aquí. Y esto fue además motivo de consulta pública y tomamos en cuenta lo que todos los actores de la sociedad dijeron para hacer este instrumento en particular. Pero además, perdón, o sea, ya lo decidimos, o sea, ellos 4 ya lo decidieron y lo van a publicar y lo van a aplicar a partir de mañana. Quienes representan a la sociedad diciendo, yo no sé de qué hablan, si los que decidimos somos nosotros. ¿En qué momento se generó esta brecha fundamental? Pero la historia, por fortuna, no terminó allí. El tema de la participación ciudadana obligó a que de manera absolutamente inexplicable, o sea, todos los legisladores que se habían puesto de acuerdo, habían dictaminado favorable la aprobación y publicación de los programas parciales, en ese caso, por unanimidad en el recinto legislativo, deciden desechar los programas. ¿Cómo se dio de manera mágica de repente la unanimidad para rechazar algo que ya habían aprobado? Porque toda la tribuna estaba llena de los vecinos. Hubiera sido un suicidio y seguro les hubieran caído algunas cosas si hubieran hecho algo contrario a la que la ciudadanía estaba expresando. Entonces, ahí hay pues parte de la complejidad de nueva cuenta del tema del desarrollo cuando agregamos la parte política.
Pero vamos a regresar a la parte incluso del tema del derecho. O sea, esto se podrán imaginar que precisamente la enorme cantidad de contradicciones que hay, porque además, ¿cuántos de los que están en el auditorio son abogados? La mayoría. ¿Algunos de ustedes han sido o quieren ser legisladores? ¿De veras? Bueno, qué lástima, porque entonces no va a funcionar el ejemplo. A ver, no conozco un solo legislador que no quiera trascender en la vida con su propia ley o reglamento. Entonces, todos terminan abanderando una nueva ley. Protejamos algo, promovamos lo otro, etc. Y es irrelevante si lo que están planteando contradice todo lo que ya hay. Es absolutamente irrelevante, porque es lo que él piensa. Entonces, en el ejercicio justo cotidiano de la ciudad, ese es uno de los problemas que estamos enfrentando, la enorme cantidad de regulación contradictoria entre sí que hace imposible el ejercicio del desarrollo. Déjenme retomar esto con algo que planteaba ahorita Mónica, igual en uno de los temas contemporáneos, justo quienes han estado recientemente en Interlejos, se llama, ¿no? En Interlomas. Hay en efecto ahorita hay un caso muy particular que tiene que ver con la construcción de un gran centro comercial y la discusión de nueva cuenta de cómo esto afecta la calidad de vida de quienes como residentes originales de esa parte de la zona pues habían pensado que vivirían como se había prometido en los folletos en el vergel del cielo forever, ¿no? O sea, y pues, ¿qué creen que no? Hay otras clasificaciones que no puedo repetir porque se hacen su contra de cómo le llaman allá a eso, pero al desarrollo, pero que me parece muy ingenioso. A donde yo quisiera llegar, y regreso cuando decía, cuando me invitaron de nueva cuenta a estar con ustedes, me parece un escenario fundamental porque yo creo que todos ustedes, independientemente de que estén vinculados con el asunto del desarrollo de una u otra manera, no están aquí porque quieran ser gestores del desarrollo. Están aquí porque quieren, en todo caso, por supuesto, entender y conocer todos los elementos que giran alrededor de los temas vinculados con el desarrollo, la toma de decisiones, la ejecución de los proyectos y la operación de los mismos. Esa es sin duda la razón por la que están acá. Creo que lo que les pudiera decir de manera concreta es, primero, por supuesto, jamás se les ocurra ser gestores del desarrollo. Esta es la enorme complicación a la que se enfrentarían y si le agregamos las ventanillas, los tiempos y los personajes de la gestión, es literalmente un infierno. Entonces, yo creo que el tema más importante, la motivación de ustedes la entiendo, la mía de venir con ustedes era justamente tratar también de influenciar de una u otra manera en la generación de un grupo adicional de gente que podamos coincidir en la importancia de modificar el marco completo. Si no logramos ponernos de acuerdo efectivamente en un marco claro, simple, sencillo de desarrollo y gestión, vamos justo a seguir dirimiendo conflictos cada vez más violentos, cada vez más difíciles de resolver. Cada caso es totalmente diferente, por supuesto. Y comentaba con Mónica hace un momento, yo acabo de regresar, me invitaron a dar una serie de pláticas en Sinaloa y me decía un abogado amigo ahí en Culiacán, cuando yo hablaba del tema del desarrollo y de cómo algunos de los beneficiados de los conflictos del desarrollo eran justamente los despachos de abogados, porque bueno, pues necesitas un abogado para absolutamente todo. De hecho, y me decía, perdón, déjame corregirte, el tema del uso del suelo y el dirimir conflictos ya nos rebasó a nosotros. Dice, ya los abogados acá ya no tenemos trabajo, por lo menos dice aquí en Culiacán, porque sale más barato ya pagarle a un sicario 10,000 pesos y arreglar tu conflicto y resolver de por vida tu conflicto, que contratar un abogado que te quiere cobrar un porcentaje, una lana enorme y de todas maneras sigues teniendo el conflicto con la otra persona. Esa es una de las verdaderas graves consecuencias del tema justo de lo que estamos viviendo como ciudades y del tema de los conflictos que estamos generando con esto.
¿Qué es lo que, repito, desde muchos ámbitos, incluso de carácter gremial y profesional, estamos planteando? Que tenemos que tener un nuevo mecanismo de planeación y gestión urbana. Para usar el caso de la ciudad incluso, podría también sintetizarse en 3 bloques fundamentales. Necesitamos, sin duda alguna, un nuevo programa general de desarrollo urbano. Esto es, algo que nos permita, a partir de las características actuales de la ciudad, en efecto, volver a colocar en el tablero de manera inteligente en donde hay condiciones para realizar actividades absolutamente indispensables de la ciudad. Que recuperemos incluso la compatibilidad. Uno de los graves problemas de la planeación, particularmente en nuestro país, tuvo que ver justamente con estas visiones de la zonificación pura. Aquí solo puede haber vivienda, aquí solo puede haber oficinas, aquí solo puede haber comercios. Cuando la ciudad, por naturaleza, historia y desarrollo propio, es justo la concentración de actividades mixtas. En las zonas populares, por ejemplo, que algunos de los primeros instrumentos de planeación decían esto es una zona habitacional, era una gran equivocación. Había una vivienda, pero una de las recámaras de la vivienda se transformó pronto en el consultorio del hijo o de la hija que estudió odontología, en el pequeño espacio y despacho del hijo que estudió arquitectura e ingeniería, en el cuartito donde entonces el abogado empezaba a dar algunas asesorías, etcétera. La ciudad es mixta, entonces ahí hay pues la necesidad de crear un ordenamiento distinto. Hay un elemento adicional, me voy al otro extremo intencional, Código de Desarrollo Urbano Sustentable. Es un instrumento que tiene que poner en realidad en sincronía todos los ordenamientos que hoy tenemos de manera aislada y desarticulada, y algo fundamental, fideicomiso de suelo, infraestructura y equipamiento. ¿Por qué? La mayor parte de las motivaciones de los vecinos a la hora de quejarse de un desarrollo están vinculados con este tema, porque el razonamiento es como los casos que usábamos, como el de Interlomas ahorita, y decir, a ver, espérenme, yo llegué a una zona que fue diseñada y planeada con ciertas características. ¿Cómo me van a convencer que este monstruo que están construyendo en este instante aquí enfrente no va en realidad a lastimar mi entorno? Y pongámonos del lado de los desarrolladores. Si la ciudad ya cambió y esta población en particular de Interlomas está demandando estos servicios, ¿por qué me voy a limitar si hay posibilidades técnicas y económicas de transformar esto para poder prestar un nuevo servicio y atender una nueva demanda? Porque hay mucho de realidad y de razón en los dos lados. Seguramente quienes decidieron construir este nuevo desarrollo o han pretendido hacer otros que se han hecho o no se han hecho, tienen sus propios argumentos y muchos de ellos es el tema de la demanda. Déjenme quedarme con el asunto de la telefonía celular. Es cierto, era indispensable poner antenas de telefonía celular en Pedregal, en Coyoacán, en Chimalistac, en Las Lomas, en Polanco, pues porque ahí estaban los que demandaban los celulares. Y lo mismo sucede pues con muchos de los desarrollos que pretenden atender justo demandas contemporáneas. ¿Cuáles son los elementos del desarrollo urbano? Y por eso decíamos, bueno, uno tiene que ver sin duda alguna con el tema, y este es fundamental, lo que tiene que ver con comunicación, con integración. Lo primero que tenemos que obviamente entender es que si usando el caso del Distrito Federal no resolvemos su integración regional, entonces estaríamos condenando a un territorio, en particular, al subdesarrollo. Entonces sí hay que atender. La Ciudad de México necesita en materia obviamente de integración regional un aeropuerto. Necesita, por supuesto, poder entrar y salir a la ciudad. Necesitamos transitar dentro de ella, o sea, esta conectividad con el resto del territorio es un elemento fundamental de desarrollo y que evidentemente genera la construcción de proyectos que alteran el uso del suelo y que alteran incluso las condiciones de la ciudad en su conjunto. Otro tiene que ver, por supuesto, con la economía.
La economía es fundamental. Si no generamos las actividades económicas para que cada uno de los que estamos aquí y los que están allá afuera tocando el claxon, como hace rato, que eran muchísimos más que nosotros, porque no podían cruzar, pues entonces evidentemente estamos condenando otra vez la ciudad a una condición de subdesarrollo. Tiene que ver con vivienda. Todos necesitamos un techo para vivir. Tiene que ver con transporte en general, vialidad, tiene que ver con educación, con seguridad pública, pero tiene que ver con medio ambiente, y el centro de todo esto tiene que ser, por supuesto, la sociedad. El problema es que cuando cualesquiera de estos elementos no se hace asociado con la pieza central del rompecabezas, que es la sociedad, allí es donde entramos evidentemente en problemas y conflictos. ¿Qué es el tema de un código de desarrollo sustentable? Como dice aquí, un instrumento normativo integrador que ponga en sincronía leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que constituyen el marco del desarrollo urbano sustentable. Todos los que veíamos anteriormente, y que nadie se ha tomado la molestia en realidad de pretender justo lograr esta sincronía en un solo instrumento. Disposiciones que regulan la materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial, patrimonio arquitectónico urbano, desarrollo de infraestructura, competitividad de los asentamientos humanos, y aquí se tienen que establecer estos principios generales basados en 3 vertientes del desarrollo sustentable. Hacia allá tenemos que empujar. ¿Cuál es la otra discusión más que contemporánea en este instante? El tema otra vez de la política. Y hoy los debates vuelven a repetirse como hace 6, 12, 18, 24, etcétera, cada 6 años. Y nosotros mismos nos consumimos en la discusión dependiendo nuestra propia preferencia en realidad, o del personaje o del partido, en la descalificación de los otros y en el argumentar por qué ese no nos conviene. Pero le dedicamos muy poco a casi nada a ponernos de acuerdo entre nosotros en lo que hace falta para que funcione, independientemente de quién al finalmente gane la contienda electoral. Si el tema no es quién gana la contienda electoral, el tema es si tenemos nosotros la madurez necesaria para discutir entre nosotros, proponer entre nosotros hacia ellos y exigirles a estos actores políticos el cumplimiento de esos acuerdos sociales por el bien del desarrollo de la sociedad. Ese es el tema en realidad, pero seguimos pues en realidad convencidos y enfrascados en un tema diferente. Entonces, algo que sería extraordinario, lo uso como ejemplo, es si este grupo vinculado con el desarrollo y vinculado con el tema justo de la legalidad asumiera como tarea, que por cierto será la tarea de esta clase, que me entreguen en 15 días un código de desarrollo urbano sustentable. Imagínense lo maravilloso que sería eso. Entonces, haciendo a un lado de manera temporal los intereses solo económicos por la representación de uno u otro actor del desarrollo, digamos, oye, y si revisamos efectivamente esto para hacer una integración en un instrumento de esa naturaleza, estaríamos del otro lado. La participación social. Esto es algo que pusimos en práctica y funcionó durante una buena temporada. Un consejo para el desarrollo urbano sustentable en el caso de la Ciudad de México. Un espacio donde confluyan habitantes, vecinos, empresarios, profesionistas, académicos, especialistas, así como funcionarios y legisladores, voces múltiples que se expresan en torno a un mismo compromiso: hacer realidad un nuevo modelo, orden urbano para la ciudad. ¿Cuál es el proceso con el que se puso a andar un mecanismo y un grupo de esta naturaleza? Hablar de los elementos del desarrollo de la ciudad, hacerlo evidentemente teniendo como pieza central el bienestar de la comunidad y poder discutir de manera temática para integrarlo en un nuevo programa general de desarrollo urbano, de desarrollo sustentable, pero en un proceso, repito, en el que los profesionistas y la comunidad organizada en general pudieran discutir los temas para después enviar a la consulta pública y el proceso de llegar hasta evidentemente a la Asamblea Legislativa, la aprobación y la publicación en su conjunto.
¿De qué se tratan estas mesas y por qué decía, ya no es un tema de los abogados o de los arquitectos o de los urbanistas o de los especialistas en una materia? Todas estas mesas se armaron: agua, oferta sustentable y demanda responsable, calidad de vida, ciudad saludable, educación y cultura para la sustentabilidad, marco normativo para la sustentabilidad, prevención y reducción de riesgos, suelo de conservación y recursos naturales, sustentabilidad, vivienda y suelo urbano, equidad, equipamiento, infraestructura y energía, integración metropolitana y regional, integración social y personas con discapacidad, movilidad urbana integrada, patrimonio cultural urbano, rescate del espacio público, servicios urbanos, competitividad, comunicación con la sociedad, crecimiento económico y generación de empleo, financiamiento para el desarrollo urbano, nuevos enfoques para la planeación de la ciudad, participación ciudadana, tecnología aplicada a la modernización de la ciudad, usos y aprovechamiento del suelo, normatividad y gestión de trámites. Nada más este listado significó efectivamente la generación de todas esas mesas de trabajo de discusión. ¿Cuál era el propósito y cómo se estructuró la participación de la comunidad aquí? Cuando hablamos de temas incluso que aparentemente no son ajenos. Cuando a mí me tocó reunirme con los médicos, el colegio de médicos de esta ciudad, la primera pregunta fue de manera natural de curiosidad: Arturo, ¿por qué con nosotros los médicos? ¿Nosotros qué carambas tenemos que ver en un plan de desarrollo urbano? Dice, bueno, ¿han escuchado el concepto de ciudad saludable? Ciudad saludable no es aquella en que tiene el mayor número de hospitales y clínicas. Ciudad saludable es aquella en donde las condiciones urbanas permiten con mayor efectividad la conservación de la salud del ser humano. Díganme ustedes si hoy tenemos una ciudad saludable, señores doctores. O sea, no es tema de ustedes el asunto de uso del suelo, cuando afuera del hospital en el que estamos y de este auditorio en particular, ustedes se dedican a la salud. Escogí intencionalmente el hospital de gastroenterología, afuera venden garnachas. O sea, ¿es un tema de salud o es un tema de uso del suelo, de uso del espacio público? ¿De qué estamos hablando? Cuando hablamos del tema incluso de educación, decía, educación para la sustentabilidad y para la ciudad, y me reuní con los colegios de profesores del Distrito Federal y me decían lo mismo: oye, ¿te mandó la maestra? No, no me mandó la maestra, ya saben cuál. No, a ver, el tema es, vamos a actualizar el Programa General de Desarrollo Urbano, pero nosotros somos maestros, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros no sabemos ni dibujar, ni sabemos de usos del suelo, ni nada de eso. No, ya lo sé, pero ¿han escuchado ustedes justo de educación para el uso de la ciudad? ¿En cuál año, de qué nivel de educación se nos enseña a usar la ciudad? En ninguno. En ninguno. ¿Y ustedes suponen que salir de esta aula y enfrentarse a eso que hay allá afuera no requiere un mínimo de conocimiento? ¿Un mínimo básico de entendimiento del funcionamiento de la ciudad, de sus actores? ¿No? ¿Qué es incluso la autoridad y demás? O sea, miren, yo inicié un ejercicio de educación para la función pública y me fui a un kinder y junté un número más o menos igual de niños y los puse en un circulito en el patio. Tú vas a ser delegado, tú vas a ser líder vecinal, tú vas a ser diputado, tú vas a ser comerciante, tú vas a ser abogada, tú vas a ser arquitecto, etcétera, etcétera. Y y esta es su ciudad, este jardín de niños es su ciudad. Tuve que abortar el proyecto cuando él empezó a pedir lana a ella para autorizar sus cosas. O sea, donde empezó justamente eso. O sea, no tenemos esta educación para el uso de la ciudad, para el diseño de la ciudad. Entonces, por ello la enorme importancia de esto, o sea, de involucrar todas las materias. Al final de las primeras sesiones de trabajo de estos, había que hacer una integración. Entonces, yo les decía, lo que se acuerde en esto será obviamente lo que defina los programas de desarrollo. Entonces, la mesa de ambientalistas, que por naturaleza y convicción son del lado radical, duraron como 20 minutos en su sesión, de una sesión programada para 2 horas. Sale y me dicen: arquitecto,
Usted dijo que lo que acordáramos era lo que iban a normar los programas de desarrollo. Ya, sí, así es, ya acabamos. Pues muy bien, felicidades. Pero lo va a cumplir. A ver, ¿qué quieren decir? Sí, pues es que acordamos que ni un metro cuadrado más de construcción en el Distrito Federal. ¿Cómo la ve? Pues la veo bien. ¿Y eso va a ser el programa? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabe? No, porque mira, todas las demás mesas están sesionando. Ustedes ya acordaron eso. Si la mesa de vivienda concluye que esta ciudad puede seguir siendo competitiva y habitable sin construir un metro cuadrado más de vivienda para nadie más, le ponemos palomita a tu tema. Si los encargados de la mesa de competitividad y economía de la ciudad concluyen que sin construir un metro cuadrado más esta ciudad va a seguir generando el empleo que requerimos y demás, pues le ponemos palomita. Si los de infraestructura concluyen lo mismo, entonces dicen, no, pues párale, o sea, pues nos tendiste una trampa. No, estamos tratando de obligarnos a nosotros mismos a trabajar de manera integral. Es cierto, seguramente ustedes saben quién lo dijo, que el bien común o el interés común no es la suma de los intereses individuales, definitivamente no, pero más nos vale que nos pongamos de acuerdo, justamente tomando en consideración todo lo que son los elementos del desarrollo sustentable de una ciudad, que nos pongamos de acuerdo en ello, en su importancia, en su jerarquía y en su ubicación, si lo que queremos tener evidentemente es un nuevo programa con estas naturalezas. ¿Qué es el fideicomiso de suelo, infraestructura y equipamiento? Es una propuesta también que va vinculado con los otros dos instrumentos. Un plan que defina con esa metodología de la participación social, profesional y organizada cuáles son los elementos que queremos en el plan. Un código que ponga en sincronía todas las leyes y reglamentos y un mecanismo de estímulos y recompensas al buen desarrollo. Tú estás obligado a la hora de construir una casa o un edificio a hacerlo con ciertas características de diseño y edificación. Pero si lo que queremos es una ciudad, evidentemente, que vaya apuntando hacia el tema de la sostenibilidad ambiental, tenemos que premiar en realidad el hecho de que pongas azoteas verdes o uses energía solar o recicles el agua o tengas un tratamiento de los residuos en cualesquiera de las edificaciones. Si lo que estás haciendo es incluso impulsar el tema del empleo en alguna parte que es fundamentalmente para la reconversión de la ciudad, lo que hay que hacer es estimular. De tal suerte entonces que en lugar de que el mecanismo que tenemos, que es, yo no sé si es un tema de derecho en su origen, en concepción jurídica, es solamente literalmente de restricciones, prohibiciones y castigos. Así funciona en términos generales. O sea, si tú puedes hacer esto y haces esto y te castigo así, haces esto otro y te castigo de otra manera, o sea, en realidad ese casi en términos generales el modelo que tenemos. Si migramos a un modelo de decir, lo que puedes hacer está claro, es básicamente esto, pero si haces estos otros elementos vinculados con la economía, el empleo, la vivienda sustentable, etcétera, entonces te genero estímulos y recompensas. O sea, lo que hace falta, pues, repito, es literalmente justo un nuevo modelo. O sea, podríamos, insisto, y puedo hablarles otras 2 horas de la gestión administrativa en una ventanilla, otras 2 horas del papel de los actores del desarrollo, qué le toca definir al jefe de gobierno, qué definen los asambleístas, cuáles son las funciones de un funcionario de ventanilla o un director de uso del suelo y demás. Pero repito, nuestro problema no está allí. Podríamos, yo confieso que yo hoy no soy capaz de entender a cabalidad la aplicación de todos estos instrumentos en un solo proyecto. La gestión es casuística y cada caso es totalmente diferente, por la importancia en realidad de migrar hacia un modelo diferente. Estamos incluso ante una oportunidad fundamental. Ustedes finalmente representan, o a sí mismos en muchos casos, o a empresas, repito, vinculadas con el desarrollo. Hay un problema también de carácter social fundamental. O sea, las actividades gremiales, empresariales y profesionales
han venido perdiendo el interés en involucrarse en las decisiones fundamentales para mantenerse en la defensa de los intereses legítimos, pero única y exclusivamente de su propio ámbito. Yo decía en alguna reunión incluso con empresarios, el problema, ¿saben cuál es el problema de la iniciativa privada? Es que se partieron a la mitad y se les perdió una de las mitades. Iniciativa privada. Se quedaron con lo privado y perdieron la iniciativa. Ya no hay propuestas. Si muchos de los que nos dedicamos a este tema estamos familiarizados con la misma problemática, el asunto que nos ha hecho tanto daño efectivamente en el ámbito de la corrupción. Entonces, y yo les decía, como escucharon, yo fui vicepresidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios y una de las discusiones y propuestas en la mesa es si quienes se dedican profesional y económicamente hablando al mundo del desarrollo no se preocupan por plantear un modelo ordenado de desarrollo, van a seguir sufriendo sus consecuencias. Y hagamos un ejercicio coloquial. Estamos en esta misma mesa, todos somos desarrolladores y estamos discutiendo que para poner en práctica esto y crear estos 3 productos sería indispensable contratar a algunos de los mejores despachos de abogados, de planificadores, de ambientalistas, de los que hay en el mundo. Y nos costaría en términos generales, digamos, les parece $1 millón. ¿Qué? $1 millón, o sea, 13 millones, no sé cómo amaneció hoy, pero bueno, 13 millones de pesos para hacer eso. Arturo, te volviste loco. O sea, nos va a tocar como de a 200,000 pesos a cada quien, ¿no? Bueno, estás loco, o sea, no tenemos ese dinero. En ese instante suena la puerta. Es mi asistente personal, el que se encarga, mi gestor personal en materia de desarrollo. A ver, permítame un segundo. ¿Qué pasó, Felipe? Arquitecto, vengo de la delegación, la que quiera. Por 15 millones de pesos, hoy en la tarde me entregan la licencia, arquitecto. ¿Cuánto? Pues 15 millones de pesos. Permítame un segundito. ¿Así está bien en efectivo? Sí, está bien. Okay. Me avisas en cuanto te la den. Gracias, que vaya bien. Perdón, ¿en qué está ahora sí? 200,000 pesos para crear un nuevo marco de la ciudad. Están ustedes locos. Ahí hay un grave problema de participación en términos generales. En la última de las sesiones con directores responsables de obra, hablando del tema de la edificación, ese es todo otro tema, el Instituto de Verificación de las Edificaciones, si estamos cumpliendo, no estamos cumpliendo, etcétera, todo lo que tiene que ver con edificación. Y todo el mundo se quejaba y me decía, Arturo, por tu experiencia, ¿cómo le hacemos para que los inspectores, las delegaciones, los municipios, esto, bla, bla, bla? Les decía, a ver, déjenme hacer un sondeo rapidísimo. ¿Quiénes de los que están aquí construyen? Todos, obviamente, perfecto. ¿Quiénes de los que están aquí han sufrido las consecuencias de estas verificaciones irregulares o incluso malintencionadas? Todos la mano. ¿Quiénes de los que acaban de levantar 2 veces la mano se han quejado formalmente de esto? Nadie. Porque nos van a poner en la lista negra, etcétera, etcétera. Entonces, eso es imposible de continuar con ello. Entonces, bueno, repito, yo les voy a hacer llegar a través, por supuesto, de los coordinadores de estas sesiones de este diplomado, no solo esta información básica, sino una serie de presentaciones adicionales vinculadas con el proceso de gestión. Ventanillas, impactos del desarrollo, etcétera, están bastante sintetizadas en realidad. Trato que sea un poco lo más coloquial y claro posible, que les servirán justo como estas guías, ¿no? Pero repito, su tema y de ustedes no es en realidad transformarse en gestores del desarrollo, sino tratar un poco de manera general comprender parte de estos elementos. Si de manera puntual sobre un caso o sobre un tema o sobre uno de los elementos que hablamos quisieran ahora sí comentar algo, con muchísimo gusto, todas sus órdenes y muchísimas gracias. Arriba a mi derecha. Buenos días.
¿qué tratamiento se le debe de dar, o teóricamente, a las colonias nuevas que se forman como invasiones? En la práctica yo sé que el gobierno termina por reconocerlas y que terminan demandando servicios y infraestructura, etcétera, etcétera. Pero ¿qué tan sano es eso para el desarrollo urbano de una ciudad? ¿Reconocerles eso, o qué tratamiento se les debe de dar a ese tipo de asentamientos? Mira, te voy a contestar de manera puntual en lo jurídico y en lo técnico, pero déjame hacerlo en lo coloquial. El tema del asentamiento, la infraestructura después, la regularización, etcétera, alguien decía, es el tema del huevo y la gallina. O sea, ¿qué va primero, qué haces después, etcétera? Él decía, no, este es un auditorio maduro, no es un tema de, no es el huevo o la gallina, se necesita una gallina con muchos de los otros. O sea, hay que tomar definitivamente una gran cantidad de determinaciones. Primero, por supuesto, el problema de los asentamientos irregulares no es consecuencia en realidad de la intención de un grupo de la población de buscar un terreno con una vista maravillosa de la Ciudad de México, por allá en el Ajusco, por ejemplo. Es el resultado de que su economía no les permite acceder a un mercado formal de vivienda en una zona que ya cuenta con infraestructura y servicios. También es el resultado de una perversión política en el manejo de grupos precisamente para la ocupación irregular, ilegal y apropiación del territorio. Lo que la ley dice, para empezar, es que está claramente definido dónde sí puedes estar y dónde no puedes estar. Lo que la realidad sucede es que justamente hay pobladores que se asientan allí. Pero como decíamos ahorita en el intermedio, sí quedó claro que sí querías ser legislador y resulta que eres de ese distrito en particular, ese asentamiento queda en tu territorio y como para ganar la fórmula sigue siendo la misma, número de votos, resulta que lo último que harás serás encabezar el desalojo de esta población en particular para poder evidentemente regularizar el tema territorial, pero te vas a quedar sin votos. Entonces, en realidad, o sea, la ley dice con claridad que están prohibidos. La política dice en la práctica pues que no hay suicidas que quieran cancelar la posibilidad de tener votos. Si otra vez, ¿sí? ¿Cuándo se quita un desarrollo de esa naturaleza? No lo quita el ser humano, desafortunadamente los quita la naturaleza. Entonces, por ello también se vuelve incluso contradictoriamente o intencionalmente un asunto de carácter político para la búsqueda de recursos económicos para la atención de población en riesgo. No debieran estar allí, particularmente si hay condición de riesgo, sin duda alguna. Pero te repito, o sea, está prohibido, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede en realidad? La presión social termina demandando efectivamente recursos. Pero sucede en realidad hasta los procesos de campaña casi siempre. Si tú eres un invasor de una zona en particular, lo último que te interesa es hacer ruido, porque no quieres que te saquen de allí. Pero si yo, que soy candidato, intencionalmente voy y te pregunto qué necesitas, entonces iniciamos el círculo vicioso y perverso. No, pues necesito, mira cómo llego aquí, no tengo caminos, háganme calles, guarniciones, banquetas, no tengo agua, no tengo drenaje, etc. O sea, dicho sea pues con gran claridad y puntualidad, es el tema político que hemos construido alrededor del tema lo que impide que actuemos, pero no solo en tema de la ocupación, también en la parte económica. No sé si hubiera alguna otra duda. Entonces, agradecemos profundamente al arquitecto Espuro, que bueno, tiene un currículum que ustedes ya lo pudieron ver, que haya venido, que nos haya acompañado, y le hacemos entrega de su diploma. La tarea ya quedó, es hacer un código de desarrollo urbano sustentable entre todos, ¿no?